Escuela Bíblica, materia discipulado, clase número 6. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estés conectado mirando este video. Como venimos haciendo esta serie de clases virtuales con el tema del discipulado, hoy estamos ya con la clase número 6. Son 10 clases y hoy comenzamos, por decirlo de alguna manera, la segunda parte. Hoy nos vamos a referir acerca de los aspectos que debemos examinar de nosotros, los discipuladores. Ya entendimos que el Señor nos envió a predicar, entendimos que fuimos enviados, entendimos que estamos en un trabajo que es reconciliar el reino de los cielos con las personas, pero también no debemos olvidar que somos humanos también nosotros los discipuladores. Y hay aspectos de nuestra vida que debemos trabajarlos. Si bien Dios cuando viene a nuestra vida a través del perdón y de su sangre redentora a nuestras vidas, somos salvados, según la Biblia nos denomina allí en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 3, somos salvos por la fe, inmediatamente tenemos salvación y vida eterna. Eso no significa que estemos santificados ni preparados en todas las áreas de nuestra vida. Es un trabajo que debemos tomar cada día y ir a los pies de Jesús, a la cruz, y empezar a trabajar con nuestra forma de pensar, que ya clases pasadas dijimos que era la metanoia. Tenemos que ir con nuestras propias luchas personales. Muchos de nosotros tenemos emociones lastimadas que hemos traído de aquella antigua manera de vivir y ahora empezamos a sanarnos a través de la palabra del Señor. A veces suelo usar la frase que el Señor cuando sana a los leprosos, les dijo que vayan y den su ofrenda al sacerdote. Y estaban enfermos de lepra y dice, mientras iban caminando, fueron sanados. Eso es lo que yo utilizo como metáfora, que mientras vamos caminando en el Evangelio de Jesucristo, Dios va sanando nuestras enfermedades. Y algunos tenemos enfermedades en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestras formas de relacionarnos. Por eso que el trabajo de ser discípulo es un trabajo que empezó un día, pero no tiene fin. Somos siempre discípulos, pero no por eso debemos dejar de discipular. Bien, entonces, dicho esto, yo a veces cuando comienzo estas charlas hablando de los aspectos que debemos examinar de nosotros mismos, miro las Escrituras y veo que, por ejemplo, los discípulos, los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no tenían muchas herramientas de cómo funcionar en el nuevo pacto. Hoy nosotros tenemos la Biblia, tenemos los 4 evangelios que nos dejaron los discípulos y también el libro de los Hechos. También tenemos todas esas articulaciones espirituales donde nosotros podemos trabajar y tomar esas experiencias vividas por los discípulos y nosotros funcionar con esa experiencia. Hay un discípulo que es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es alguien realmente para mirar. Fue elegido por el Señor, fue llamado por el Señor e incluso también el Señor, luego que él le niega allí en el patio de Anás, cuando canta aquel gallo profetizado por el Señor Jesús y que también él llora amargamente, después lo va a buscar el Señor Jesús a la playa, ya resucitado, y le hace aquellas preguntas: Pedro, ¿me amas? 3 veces. 3 veces Pedro le negó y 3 veces Jesús le pregunta si lo ama. Esto es algo profundo. Dios, a través de la persona de Jesús, estaba sanando las emociones de Pedro. Pedro estaba arrepentido, por supuesto. Pedro estaba dolido, por supuesto. Y a través del Logos, a través de la palabra, le hizo repetir
3 veces que lo amaba. Incluso se quiebra nuevamente Pedro y le dice, tú sabes todas las cosas. Los discípulos no tenían muchas herramientas, las estaban descubriendo día a día. El apóstol Pedro era de un carácter muy efusivo, era de un carácter muy explosivo, pero el Señor lo sigue eligiendo. Así como te eligió a vos, así como me elige a mí y a muchos sobre la tierra para que llevemos este mensaje. Hay cosas que se equivocó Pedro, hay cosas que Pedro hizo mal, pero el Señor no lo menospreció. Eso lo debemos tener en cuenta. Y todas las equivocaciones, incluso de este apóstol y de los otros, pero puntualmente del apóstol Pedro, están escritas no para avergonzarlo, sino para que nos sirva a nosotros, los discípulos, luego para nuestra experiencia y tomarlo como una información. No es el deseo de criticar a Pedro, porque muchas veces yo mismo me he sentido como el apóstol Pedro. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6, el apóstol Pablo dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Veníamos siguiendo el hilo conductor de las otras clases, lo que la Biblia está escrito, Dios no omite los errores de los hombres, los defectos de los hombres, no es que los tapa. Yo decía días anteriores que si yo hubiera escrito la Biblia, cosa que o sea, es solamente una ilusión mía, yo no hubiera escrito los defectos de los hombres, de los apóstoles, en este caso hablando de Pedro, porque los detractores hubieran tenido herramientas para seguir diciendo, no, yo no quiero seguir a Dios. Sin embargo, Dios no se preocupa en los errores de las personas, porque Él sabe que somos personas defectuosas y las deja plasmadas en la Biblia para mostrarnos algo que se llama gracia. Y fueron escritas, y el apóstol Pablo en 1 Corintios 16 deja este versículo. También tenemos que tener en claro que la Biblia no omite no solamente los defectos de él, sino de ninguno de los apóstoles. Muchas veces pensé yo en decir, no vamos a decir estas cosas, pero la Biblia no se pone a decir, no, esto no lo vamos a decir y aquello lo vamos a decir porque es políticamente correcto. Dios presenta una realidad celestial para personas defectuosas, entre ellas, por supuesto, quien le habla. Pero el amor de Dios es tan grande que Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. A decir verdad, Dios no piensa como nosotros. Ustedes van a recibir, los que están haciendo el curso virtual, el PDF con todos los versículos que le estoy mencionando. Quiere decir que entonces Dios pasa por alto todos los defectos de Abraham, que era un mentiroso, de Isaac, que hizo lo mismo, también lo mismo David, que era el gran rey de Israel, el cantor de Israel. Sin embargo, en un momento de su vida se equivoca cruelmente, tomando una mujer que no era su esposa y también enviando a matar a alguien, uno de sus generales. Tampoco la Biblia omite al depresivo de Elías, aquel que tenía un carácter explosivo y malhumorado de Eliseo, y etcétera, etcétera. Hay un montón de hombres de Dios que no voy a señalar y tampoco es mi deseo criticarlos. Incluso Sansón, un hombre que fue juez de Israel, tenía serios problemas, por decirlo de alguna manera gentil, con las polleras. Sin embargo, Dios lo ama, lo bendice y le da siempre una nueva oportunidad. Quiere decir que nosotros desde este punto, como discipuladores, debemos trabajar en nuestras vidas. Hay un pasaje en el libro de Juan, Evangelio, capítulo 13, versículo 6, y dice así, el libro de Juan, capítulo 13, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús en el versículo 7 y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro no podía controlar sus emociones, ellas le jugaban en contra. Su mirada era netamente sensorial. Ante un estímulo reaccionaba. El Señor, conociéndolo, le dijo: tú no lo comprendes ahora. Esto se habla, el Señor habla estas cosas para que tengamos entendimiento que así como crecen las plantitas, así crece nuestra vida en Cristo, así crece nuestra fe y maduramos en Cristo. Pedro era un hombre genuino, un hombre con un corazón amador de Dios, pero todavía tenía que luchar con ese carácter explosivo. Y usted y yo, como discipuladores, tenemos que controlar ese carácter, y no lo vamos a hacer desde el punto de vista del humanismo diciendo tengo que cambiar. Usted ya lo sabe si es que este es su problema, pero no lo va a poder hacer solo. Necesita el auxilio del Espíritu Santo, y para eso están los frutos del Espíritu Santo que tan gentilmente el Señor también nos deja en su palabra, que es el amor, que es el gozo, que es la fe, que es el dominio propio, ¿no es cierto? El amor fraternal, todas esas cosas que empiezan a dar fruto dentro de nosotros. Pedro todavía no había sido lleno del Espíritu de Dios. Tenía información, tenía amor, tenía devoción, pero todavía el Espíritu Santo no había descendido y no lo había llenado. Fíjense este pasaje, que lo que Jesús estaba haciendo no era simplemente lavar los pies a sus discípulos. ¿Quiénes lavaban los pies a sus discípulos? Los esclavos. ¿Quiénes lavaban los pies? De la línea de los esclavos, el que lavaba los pies era el de menor jerarquía. Y Jesús un día se pone con una fuente, con una palangana, como decimos nosotros aquí en Argentina, con agua, con una toalla, y le lavó los pies. Esa era una costumbre que hacían los judíos a los caminantes. Cuando la gente venía por las calles polvorientas, los esclavos tomaban agua y le lavaban los pies a las personas. Jesús hace ese acto de humildad y dice: si yo, siendo el Maestro, si yo, siendo el Hijo del Hombre, si yo, siendo Dios mismo, hago esto, aquí les estoy dejando una enseñanza. Por eso que Él estaba hablando a Pedro y le decía: lo que yo hago ahora no tenés una comprensión espiritual, pero va a ser aclarada cuando el Señor te aclare la vista espiritual. La naturaleza es sabia, querido amigo. A veces nosotros hablamos el doble de lo que escuchamos, pero la naturaleza es sabia. Nos dio 2 oídos y una boca. Debemos hablar la mitad de lo que escuchamos. Estar en silencio y escuchar a la otra persona. Cuando discipulemos, lo que debemos hacer es escuchar, no confrontar, sino escuchar. Hay muchas personas en este mundo que necesitan ser escuchadas, manifestar la angustia, su tristeza, su dolor. No entremos nosotros a empezar a darle una lluvia de versículos de la Biblia. Simplemente a las personas que no conocen el Señor, solamente amarlas. Simplemente darle un abrazo, decirle que el Señor las ama. Eso es poderoso. El amor echa fuera el temor, el amor echa fuera los espíritus inmundos, el amor debilita a unas personas más toscas, son llevadas a los pies de Cristo a través del amor. Hay una película muy antigua y yo, soy un muchacho ya grande que tengo algunos años. Y hubo una película que se llamó La cruz y el puñal en Estados Unidos y se trataba de un pastor, pero es esto es verídico. Y el pastor llega a un lugar donde estaba lleno de pandillas y había un pandillero que era el que manejaba toda esa mafia. Y un día vino con un puñal para matarlo a este pastor en aquel lugar donde él predicaba. Entonces dijo: ahora te voy a matar. ¿Y sabés qué le dijo el pastor? Mira,
aunque vos me mates, cada pedazo de mi cuerpo seguirá gritando que te ama y que Dios te ama. Vos podés quitarme la vida, pero nada va a poder impedir que Dios te siga amando. Aquel hombre cayó de rodillas, soltó su puñal y se entregó a Cristo. No hay nada más poderoso que el amor de Dios. A veces nosotros los discipuladores empezamos a darle un caudal enorme de versículos y lecturas bíblicas. Amigo, a veces es necesario, sí, luego es necesario, útil, porque la palabra de Dios empieza a trabajar con las vidas. Pero cuando comenzamos a discipular, lo primero es amar a las personas. Como dije antes, Pedro no podía controlar esas emociones y era bruto, estaba enfrente de algo poderoso que Jesús estaba haciendo para el futuro y él no lo podía entender. Hay una frasecita que me gustó y yo la estoy poniendo también en el PDF y dice así: un sabio no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Recuérdese que el espíritu de sabiduría es un fruto también del Espíritu Santo, una palabra de sabiduría. No estoy hablando que es de personas sabiondas, estoy hablando de personas sabias. Las personas sabias saben cuándo hablar, las personas sabias saben cuándo callar. Las personas sabias saben retirarse a tiempo, las personas sabias saben entrar a tiempo. Abro un corchete, como siempre digo, recuérdese aquel hombre sabio Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Le pidió al Señor: dame sabiduría. Y en su oración a Dios le dijo: para que yo sepa cómo entrar y cómo salir. Y esto es poderoso, porque podemos entrar y salir, y a veces entramos mal y salimos peor, pero que Dios nos dé la sabiduría para entrar a una casa y salir bendecido, dejar el perfume del Señor en ese lugar. Yo no sé cómo estoy de tiempo, pero voy a seguir un ratito más. Lo que decimos tiene mucha importancia y también no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Las redes sociales son muy importantes, pero a veces la gente se maneja mucho por mensaje de texto. Hace unos años escribí algunos artículos para algunos libros y algún libro que yo estaba escribiendo. Y cuando empecé a escribir estos ensayos, yo hacía todos los escritos y se lo daba a una persona que luego controlaba si estaban bien ubicadas los puntos, las comas, si las palabras eran las correctas, si los tiempos eran los correctos. Y me pasó que luego que yo escribí, cuando me devolvieron los escritos, no eran los que yo había escrito. Entonces digo, perdón, hay palabras que yo no dije. Y ahí me empecé a dar cuenta, o al menos llegó a mi conocimiento, que a veces nosotros pensamos una cosa, decimos una cosa, y el problema es cuando lo plasmamos sobre un texto. A veces el texto no tiene el espíritu con que los dijimos. Entonces lo que hicimos con la editorial es: usted más que escribir, grábelo, porque entonces ahí vemos la impronta, ahí vemos la tonalidad, ahí vemos cuando usted hace un punto suspensivo, ahí vemos cuando usted señala algo para tenerlo en cuenta. Y entonces muchos de nosotros utilizamos las redes sociales y escribimos textos y a veces no son bien interpretados. Por eso que debemos tener sabiduría de cómo decimos las cosas. Un último versículo quiero dejar en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 37. Este versículo dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Algo muy peligroso es querer perpetuar también una experiencia. Nosotros, los discipuladores, tenemos experiencias con Dios. Sabemos que nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que es la fuente inspiradora de toda verdad. Pero también tenemos experiencias con el Espíritu Santo. También tenemos experiencias con Dios. También tenemos manifestaciones de nuestro Dios con nosotros en forma personal. Pero cuidado, otra vez una luz roja.
Cuidado, Dios no nos mandó a nosotros a hablar de nuestras experiencias, sí a reafirmarlas, a hacer un testimonio vivo. Dios nos envió a hablar del reino de los cielos. Y muchas veces corremos el riesgo de hablar más de nosotros que de Dios. Corremos el riesgo de hablar más de nuestra denominación que de Jesús. Corremos muchas veces el riesgo de hablar de algún misticismo personal que hemos tenido, alguna manifestación espiritual que no la palabra de Dios. Acuérdese que los apóstoles tuvieron muchas manifestaciones personales, pero si usted manifiesta, por ejemplo, usted ve la palabra de Dios como el apóstol Pedro en sus cartas pastorales. En sus cartas jamás hizo referencia a todo lo que él vivió. No contó la multiplicación de los panes y los peces, no contó cuando él anduvo sobre el mar, no contó cuando fue a pescar y sacó de la boca de un pez aquella moneda para pagar el impuesto. El apóstol Pedro se refirió exclusivamente al crecimiento de la iglesia. ¿Le pasó lo que le pasó? Claro que sí. Eso fue una experiencia personal donde aumentó su fe y donde las experiencias a nosotros nos edifican. Pero cuidado, otra vez, nosotros debemos hablar de Cristo. Por último, muchas veces me he visto tentado a hablar de venga a la iglesia que Dios lo va a sanar. Venga a la iglesia que usted va a ser próspero. Venga a la iglesia que todos sus problemas van a ser arreglados. Y es la verdad, sí, pero no es una verdad total. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos mandó a hablar es acerca de la salvación del alma, del perdón de los pecados. Y es bien cierto que los enfermos son sanados. Es cierto que las personas atadas a demonios y espíritus inmundos por la oración de la iglesia son libres. Es verdad que un matrimonio deshecho se pone en las manos de Dios y el Señor hace obras poderosas, te saca de la droga, te saca de la delincuencia y de una mala manera de vivir en cualquier aspecto. Todo eso es cierto, pero no antepongamos una cosa en lugar de la otra, porque lo que debemos hacer es hablar del perdón de pecados y de la vida eterna. Eso es lo realmente importante. Espero que este programita o este audio te haga pensar cuáles son las áreas de tu vida que debes trabajar para ser un mejor discipulador de Cristo. Y si este material te sirvió, también te puedes suscribir a nuestro canal, también puedes enviar tu comentario. Me están llegando algunos comentarios los que están haciendo este curso, y si crees conveniente que le puede servir a otro compañero de Cristo, lo podés hacer. Muchísimas gracias. Quien te habla, el pastor Jorge Chazarreta, y se será hasta la próxima semana.